2025. Bueno, vamos a conversar de esto y tenemos un entrevistado ahora, Matías Acevedo, que fue director de presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera 2.0. Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque sé que estás de vacaciones, además, así que te agradecemos doblemente el contacto. Así es. Oye, Matías, a ver, partamos por los fenicios. Un presupuesto, ¿cómo se hace? Para que la gente entienda, porque aquí hablamos de presupuesto, se hace sobre la base de realidades e hipótesis, y de ahí vamos a entrar al tema porque tiene que ver también con la realidad y con escenarios que no estaban predichos y aparecen. Mira, básicamente, como quizás dos cosas, no muy distinto a cómo se hace un presupuesto en una familia. Y esto quiero ser súper responsable con eso, porque más allá de la magnitud que significa el presupuesto público, él está exactamente la misma lógica, digamos. Entonces, en una familia, digamos, supongamos que los dos jefes de hogar trabajan, ¿no es cierto? Los dos saben, digamos, más o menos cuánto piensan recibir de ingresos durante el año, en base a las labores que desempeñan, y cuál es el riesgo de que no lo reciban, ¿no es cierto? Eventualmente, no sé, pues estoy trabajando en una empresa que está complicada, ¿no es cierto? Y que eventualmente no me va a pagar el bono a fin de año, o eventualmente podría perder el empleo, etcétera. Y en base a eso uno toma decisiones, ¿no es cierto? Dice, bueno, quizás este no el año para tomarme estas vacaciones soñadas que quería, sino que básicamente voy a tener que restringirme acá, voy a preocupar de que mi sueldo pague el ahorro, o sea, perdón, pague el arriendo, pague los gastos general, ¿no es cierto?, que tiene un hogar cualquiera, digamos. Y el presupuesto público, llevado eso a la realidad pública, básicamente eso significa que el Estado dice, bueno, yo mi recaudación la voy a asociar al crecimiento de la economía. Si la economía crece 3%, probablemente voy a recaudar 100. Si crece 2%, voy a recaudar 80, digamos. Y por lo tanto, de alguna manera dice, bueno, en la economía va a crecer 2,5%, por lo tanto voy a recaudar 90. Y dice, bueno, mis ingresos el próximo año van a ser 90. Con estos 90, pues esto, estoy simplificando harto la situación para que se entienda, ¿no es cierto? Voy a poder gastar, no sé, 100, digamos, y voy a tener un déficit de 10. Y ese déficit de 10 lo voy a financiar con deuda, ¿no es cierto? Que voy a ir a, ¿no es cierto?, al mercado de capital, endeudarme y a financiar. Y así se construye un presupuesto, digamos. O sea, básicamente tú primero ves cuáles son los ingresos que tienes y después defines cuánto es lo que puedes gastar. Así tradicionalmente se ha hecho en Chile lo que se conoce como la regla de balance estructural. Perfecto. Ahora, siguiendo tu línea que me parece muy interesante porque es bien clara, aquí lo que parece ser, lo que explica el gobierno es que ellos prepararon un presupuesto familiar y de pronto esta familia tuvo ingresos excedentes, inesperados, que se aposaron en algo. Ponte tú una herencia, en este caso fue el litio. Entonces el gobierno lo que dice es que esa plata, como se endeudaron, o sea, predijeron 90 y gastaron 100, tuvieron que endeudarse en 10, Marcel dijo hoy día, en vez de endeudarnos ese 10, sacamos esa plata que nos llegó por la herencia y la incorporamos al presupuesto y con eso no nos endeudamos, no tenemos que pagar intereses. ¿Te parece que el símil es correcto? Es parecido. Yo de verdad que yo suscribo la explicación del ministro Marcel respecto a la situación de cuerpo y los ingresos excedentes que se utilizaron para financiar el presupuesto. Y la razón es muy simple, y esto quizás lo hemos conversado otras veces. El Estado, el fisco es uno solo. El hecho de que esté separado por ministerio, lo vamos a poner así, es un accidente legal, digamos. Pero de un punto de vista financiero, el Estado es uno solo. Y la razón de esto es muy simple, porque es lo mismo que tendría, volviendo al ejemplo de la familia. Si yo en mi presupuesto familiar lo tengo dividido en 5.000 estancos distintos y esta plata no la puedo tocar porque la tengo en una cuenta con 5 claves y que solamente lo saben 2 personas, y por lo tanto lo voy a tener que hacer una súper crisis, finalmente, ¿qué es lo que hace el presupuesto familiar? Le quita flexibilidad. Y en un momento donde necesita ocupar todos los recursos de la manera más eficiente posible, va a decir,
no, fíjate que en esta cuenta no la puedo tocar porque no me sé la clave. No puede ser. Y en el fisco eso significa que voy a estar ocupando de manera ineficiente los recursos ya que son escasos y cada día son más escasos de los que nos aportan los chilenos. Entonces, nuestra ley de administración financiera es muy sabia en ese sentido, como dice, el Estado tiene que ser capaz de tener la flexibilidad de ocupar los recursos de la manera más eficiente posible. ¿Y cómo hago eso? Dándole la mayor flexibilidad posible. Entonces, dicho en simple, que Corfo tenga un patrimonio, la verdad que es un patrimonio de la institución, Corfo como tal, digamos, pero en el consolidado es un patrimonio del Estado, que el Estado, si quisiera, lo voy a poner burdamente, para que después no me saquen de contexto, si se lo quiere sacar el día de mañana completo, el Corfo se lo tiene que pasar el día 2 sin pasar ni siquiera por el Consejo de la Corfo. Entonces, porque esa flexibilidad es la que tú necesitas. Imagínate en un momento de crisis, y que la tuvimos en la pandemia. De hecho, a mí me tocó particularmente pedirle a Corfo $1.000 millones para financiar la compra de la vacuna, porque nos estábamos quedando, teníamos que ocupar la mayor cantidad de recursos, y Corfo tenía imposado en ese minuto, no sé si eran 2.000, 2.500 millones de dólares. Y le pedí a Corfo, hizo exactamente el mismo procedimiento que hizo ahora, fue el Consejo de la Corfo, me pasaron los recursos de una manera que nos generaran pérdidas patrimoniales y lo ocupamos para financiar la pandemia. Si Corfo no hubiera pasado esos recursos, hubiera tenido 5 claves, 5 procedimientos y que esto estaba, digamos, blindado, no hubiera tenido que salir a endeudar al mercado. Eso tiene un costo financiero para los chilenos, porque al final del día esos intereses le van a quitar espacio para financiar más PGU, mejores, digamos, programas sociales, etcétera. Ya, pero me pongo... Eso es un poco el... Ya, pero me pongo en otro escenario. Estamos conversando con Matías Acevedo, exdirector de presupuesto. Vamos al mismo ejemplo de la familia. La familia tiene 90, gasta 100, ese 10% tiene que financiarlo con deuda. Pero la plata que le llega, la que tiene aposada, tiene como proyecto a futuro comprar una casa. Pero esos 90, si uno empieza a hurguetear en los 90, se da cuenta que hay gastos que no son necesarios. Que el señor que le gustan los autos caros, oye, ¿por qué no restringimos los autos caros que tienen 3 jardineros? Como los jueces, digamos. ¿Por qué no tenemos 0 jardineros? ¿Y por qué no hacemos un apriete en el presupuesto y no nos gastamos esa plata que está destinada a comprar una casa? Parece ser, digo, que la oposición tiene ese tema, porque dicen... ¿Para qué no gastamos esos 3.500 millones cuando hay plata que se está derrochando dentro del Estado con funcionarios públicos, con ineficiencia? Y no solo lo digo, por eso hablo de Estado, no solo digo en este gobierno, sino que en varios gobiernos. Pero también tiene sentido eso, ¿no? A ver, yo creo que son dos cosas distintas. O sea, la eficiencia en el sector público, Quique, yo sigo uno de los principales promotores cuando me tocó ser director de presupuesto junto al exministro Briones. Fuimos los principales impulsores en ese minuto de lograr la mayor eficiencia posible. Estábamos en una época de pandemia y era también una oportunidad, digamos, porque empezar a hacer eficiencia en el Estado parece re fácil, pero cuando los mismos políticos te van poniendo puros trabas, puras trabas, y te van diciendo no, es que este programa no, porque aquí este programa de mi aliado, digamos, de mi sector político, y al final del día te dificulta un montón la pega, digamos. Entonces otra cosa es con guitarra, pero dicho eso, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Cuando tú financias, y acá hay una particularidad bien clara, estos ingresos eran parte del presupuesto, los ingresos del litio eran parte del presupuesto público. O sea, nadie puede decir que estos ingresos estaban ocultos, que fue una transacción oculta entre la Corfo y el fisco, digamos. Estos ingresos estaban, cuando la ley de presupuesto dice ingresos por renta de la propiedad, que incluye ingresos por ley. Y por lo tanto, esos ingresos, llegado el ejemplo de la familia, iban a financiar el gasto. La diferencia fue que en su momento, el año 2022 en particular, la Corfo no se los pidió, el fisco no le pidió esos recursos a la Corfo. Y los dejó, digamos, que la Corfo invirtiera estos, eran como cerca de 2.700 millones de dólares, que los invirtiera por su cuenta. Se los debió haber pedido regularmente, si traspásenme esos recursos, que son recursos totalmente sobredimensionados para una institución como la Corfo, que tiene un presupuesto de 300 millones de dólares. Vaya pasándomelo
periódicamente, trimestralmente, etcétera. Y no se los pidió. Y el año 2023 se lo empezó a pedir de una manera, al principio formalmente, en algunos casos de manera informal, y cuando le pidió lo del año 2022, ahí el vicepresidente dijo, bueno, pero es que aquí me están afectando mi patrimonio porque me van a bajar el patrimonio. Oiga, pues esos ingresos nunca fueron de ustedes, esos ingresos del litio estaban presupuestados. Entonces, yo lo que quiero transmitir acá es que a mí me parece que son dos cosas distintas. Uno, cuando plantea un presupuesto que lo quiere financiar con ingresos, digamos, y entre ellos ingresos del litio, bueno, tiene que disponer de esos ingresos. Lo que hizo, lo que debió haber hecho Hacienda, creo yo, de mejor forma, es decir, pasen esos ingresos trimestralmente, a partir de que el precio del litio se disparó. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque ¿qué iba a hacer? ¿Por qué Corfo iba a administrar mejor 5.000 millones de dólares que lo que lo hace? Fíjate que 5.000 millones de dólares, Quique, es más grande que los recursos del Fondo Económico de Estabilización Económico y Sí, Social. pues es mucha plata, es mucha plata. Entonces, ¿por qué? Y para el juez, el Ministerio de Hacienda tiene toda una institucionalidad montada con un comité de expertos, se hace a través del Banco Central, o sea, es una cuestión bien sofisticada. ¿Por qué iba a dejar esos recursos en Corfo que lo invirtieran en depósitos a plazo, cuando el objetivo de la Corfo es promover el emprendimiento y la innovación y no estar administrando 5.000 millones de dólares? Entonces, ahí yo creo que faltó más una planificación más ordenada de parte de Hacienda de ir regularizando esos traspasos. Tanto es así que para el presupuesto 2025 lo va a hacer así. Va a ir pidiéndole trimestralmente o de una manera frecuente, ¿no es cierto?, a la Corfo que le vaya traspasando esos mayores de ingresos del litio. Ahora, Matías, estamos conversando con Matías Acevedo, ex director de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera. Estamos conversando sobre este polémico traspaso de fondos de Corfo Hacienda. Ahora, se ha escuchado a Hernán Cheiro decir, mira, a costos permanentes, ingresos permanentes. ¿Se pueden considerar ingresos extraordinarios? Porque esos ingresos extraordinarios quedan en una nube bien difusa, porque, como dices tú, esa plata que ingresa al Estado del litio, ¿cuál es la idea? ¿Posarla? Como dices tú también, dicen, no, es que ahora el Corfo no tiene plata para ayudar a las pymes, pero 3.500 millones de dólares para ayudar a las pymes, la verdad que es irrisorio. Entonces, ¿cómo se entiende cuando al Estado le ingresa plata? ¿Qué son los ingresos permanentes, los ingresos extraordinarios, como se ha puesto hoy día en discusión? Sí, mira, contestarte primero lo segundo. O sea, todos los servicios públicos, todos los ministerios, anualmente hacen su presupuesto y dicen, esto es lo que yo voy a gastar en un año por los distintos programas. Y van, ¿no es cierto?, al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto y le dicen, este sería lo que me gustaría gastar. Y la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, hay un intercambio, ¿no es cierto?, pero entre las cosas le dice, ya, ok, entonces esto lo vamos a financiar con un aporte fiscal, que yo lo voy a hacer un aporte fiscal todos los meses para financiar ese gasto. Y resulta, y eso lo hace el 99,9% de las instituciones del Estado. Y hay una o dos, probablemente una que me acuerde, que es Corfo, que dentro de su patrimonio genera, por los activos que maneja, como veníamos conversando, genera intereses esos activos. Y esos intereses permiten financiar el gasto. Y en el caso de Corfo, permitían financiar el 95% de su presupuesto. Entonces, cuando llegan al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda les dice, oiga, pero usted tiene el 95% de su gasto financiado, entonces yo le voy a pasar el 5% adicional. Esa es la diferencia, pero no tiene que un servicio tenga un patrimonio, que tenga recursos financieros o no los tenga, no hace la diferencia de que un programa público vaya a estar más o menos financiado, digamos. Al final del día, si el programa es importante y es prioritario para el gobierno, ese programa lo va a financiar, tenga la institución recursos propios o no los tenga, digamos. Entonces, esta cuestión de que me están afectando mi patrimonio y que voy a poner en riesgo los programas de los emprendedores y la innovación, hay que decirlo así, es una mula, digamos. Eso nunca ha sido así. Si el programa es prioritario para el gobierno, eso va a tener los recursos, sea Corfo tenga un peso de patrimonio o tenga 5.000 millones de dólares. Y es más, de hecho, podría incluso tener 5.000 millones de dólares de patrimonio y no financiarle los programas que ellos piden porque en ese momento el gobierno decide que no es prioritario, punto.
Entonces, esta cuestión de que no, estos ingresos propios me permiten, me aseguran el financiamiento de los programas, no es correcto, digamos. Ahora, volviendo a tu pregunta de qué son los ingresos permanentes y transitorios. Usualmente esto se ocupa más en el precio del cobre, ¿no es cierto? Dicen, bueno, de repente hay un boom del cobre, ¿no es cierto? Electromovilidad, todos quieren construir, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, auto eléctrico, ¿no es cierto?, batería, ¿cómo se llama? Y hay un boom tanto por cobre como por litio. El precio del cobre se dispara, ¿no es cierto?, sobre el promedio histórico, sobre su tendencia a largo plazo, y por lo tanto el fisco, a través de Codelco, ¿no es cierto?, va a recibir, y las empresas mineras que pagan impuestos, va a recibir ese año muchísimos más ingresos de los que esperaba recibir en un año normal donde el precio del cobre no se había pegado este salto. A esa diferencia se le llaman ingresos transitorios, ¿no es cierto?, porque en algún momento se va a acabar ese pico. Es decir, ya sabéis que no, se acabó el boom de los autos eléctricos, ahora no tengo idea, los aranceles de Estados Unidos a China, ¿verdad?, y el precio del cobre cae y vuelve a su nivel normal. Entonces, lo que dice de alguna manera la regla, dice, oiga, usted no puede comprometer, por ejemplo, financiar la PGU, que es un gasto permanente, pensando en que el precio del cobre va a estar en 5 o 6 dólares la libra, cuando históricamente ha estado entre 2 y 3. Entonces, lo que busca el Estado, básicamente, es decir, yo tengo que financiar, ¿no es cierto?, mis gastos permanentes con ingresos permanentes. Y no me puedo empezar a financiar gastos extraordinarios, o sea, gastos permanentes, ¿no es cierto?, con ingresos que voy a tener una vez. En el caso de una familia, es como decir, me pagaron el bono, este año me dieron, no sé, 4 sueldos, ahora me voy a cambiar de casa, voy a pagar un arriendo 4 veces más alto. El próximo año, nadie le asegura que va a tener ese bono, digamos. Entonces va a quedar con un déficit y va a tener que cambiarse de casa de nuevo porque no va a poder pagar el arriendo. Esa es un poco la lógica del gasto permanente. Ahora, en este caso, me parece que no aplica mucho porque acá lo que estaba en juego acá es básicamente decir, como decía Marcelo hoy día, yo tengo un déficit, tengo que financiarlo. Tengo esta caja emposada en Corfo o me tengo que endeudar en el mercado de capital. ¿Qué voy a hacer? Si tengo la plata emposada en Corfo, evidentemente me sale mucho más caro salir al mercado de capital, endeudarme, porque primero voy a aumentar el endeudamiento y segundo voy a generar pago de intereses. Ocupo los recursos de Corfo. Y eso fue lo que hizo el fisco el año 2023. Ocupó los recursos de Corfo en vez de salir a endeudarse. Claro, porque parece... Eso es lo que... Claro, porque... Eso es... Perdona. No, te digo, lo que parece es que haya sido como una confiscación arbitraria de la plata de Corfo para Hacienda, y lo que dice Hacienda, y lo que dices tú, es que este presupuesto lo maneja, es presupuesto del Estado, no es un compartimento estanco. Espérate, ¿y el fondo este fondo que hay que tiene Chile, funciona bajo los mismos criterios o ese fondo más bien hay que tocarlo solo en condiciones de urgencia? No, el FES, que se conoce, el Fondo Económico de Estabilización Económico y Social, ese hoy día es un fondo que debe tener cerca de 3.500 millones. Esos son los ahorros del Estado, en términos simples. Entonces, los ahorros del Estado, efectivamente, tú los ocupas en situaciones que son extraordinarias. Un terremoto, ¿no es cierto?, una pandemia, etcétera. En este caso de Corfo, eso no eran ahorros del Estado, eso eran recursos que estaban contemplados en el presupuesto para financiar el gasto. O sea, de la línea de ingresos tributarios por por impuesto a la empresa, por 100. Ingresos por litio, 50, etcétera. Todos esos ingresos que están en el presupuesto iban a financiar el gasto, que era el gasto en la PGU, el gasto en salud, el gasto en educación, etcétera. Entonces, es distinto el uso de fondos, a pesar de que en términos de recursos, ¿no es cierto?, la plata es fungible. Pero tú dijiste, estos ingresos yo los voy a ocupar para financiar el gasto. Lo otro es un ahorro que lo tienes guardado para situaciones extraordinarias. Y por lo tanto, el único pecado venial que cometió Hacienda, en mi opinión, fue que si él sabía que tenía que ocupar esos ingresos para financiar el gasto, bueno, yo se los tuve que haber pedido a Corfo todos los meses o todos los trimestres
y no pedírselo a último minuto el Ya, año siguiente claro, para financiar el gasto. ya como para arreglar el balance al final, desesperado, le pedimos toda la plata, tírenla luego, Claro. porque Y no nos estuviste- cuadra la caja en el fondo. ¿Mm? Claro, y cuando él sabía del minuto uno que no le iba a cuadrar la caja, porque esos ingresos los tenía contemplados para financiar el gasto. Sí, es una cuestión, para mí, mucho más de forma de procedimiento. Y tanto es así, que para el 2025 se va a hacer así. Entonces, el 2025, este año, ya a partir de este mes, Corfo le debería estar traspasando al Ministerio de Hacienda los ingresos correspondientes a la recaudación del ITE. Eso. Se nos fue. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, que te fuiste un rato. Justo Sí, voy a sí. decir lo más importante, que él mató a la No, víctima. lo que decía que el 2025 justamente fue lo que ocurrió. El presupuesto del 2025 se estableció que los ingresos se traspasaran mes a mes o trimestralmente de Corfo a Hacienda para financiar el gasto y no dejar estos ingresos acumulados de nuevo y generar toda esta polémica innecesaria que se generó por el traspaso de los recursos a último minuto. Ahora, otra cosa es el tema que ha tenido Javiera Martínez, directora de presupuesto, con cuadrar los números que no dan, que el Excel les falla. Ese es otro tema diferente de esto. ¿Aquí tú eximirías a la directora de presupuesto del problema? Es que, de nuevo, más que un problema, es decir, es un tema como de planificación presupuestaria. Es decir, bueno, yo lo que hubiera hecho es decirle a la Corfo, pásenmelo regularmente y no pedírselo a última hora. Ahora, para efectos prácticos, ella sabe, digamos, y el ministro de Hacienda sabe, que con un decreto, digamos, en una hora tiene los recursos en la caja. Lo que pasa es que en este caso se hizo todo un alambicado más complejo porque Corfo tiene un consejo lleno de ministros, etcétera, y que había que pasar procesos formales, pero que no son necesarios. Pero a mí me parece que es un tema más, respondiendo derechamente a tu pregunta, más de planificación que de que no se hicieron bien los cálculos, digamos, por ese caso. Perfecto. Oye, Matías Acevedo, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Buen retorno. Ya, muchas gracias, Quique. Chau. Que le vaya muy bien. Adiós. Conexión Tele 13. Ante pasamos a otro tema.